Ahí está, ya. Entonces, en el día de hoy vamos a iniciar primero consultándoles qué tal van con el presupuesto que deberíamos entregar la próxima semana, el día 28. Aprovechando la oportunidad que estoy revisando acá el calendario, el día del 2 de noviembre hasta el 7 de noviembre, esa semana vamos a tener un receso, ¿cierto? De acuerdo al calendario académico, de acuerdo al calendario que ustedes tienen. Esa semana, desde el 2 de noviembre hasta el 7 de noviembre, va a haber un receso, una semana de para, por así decirlo, en tener clases y tampoco ustedes, yo les voy a mandar nada para que aprovechen esa semana de descansar, de desconectarse y a la siguiente semana ya volveríamos a clase, ¿ya? Para que lo sepan. Entonces solamente nos quedaría la clase de la próxima semana, la clase del día 28 y de ahí nos vamos a un receso de una semana antes de continuar con el ramo, con la última parte del módulo. ¿Vale? Se los comento para que sepan. Me imagino que igual ya ustedes estaban al tanto, pero si no, ahora se los comento. Ya, en virtud de eso entonces es que yo tengo planificado acá las actividades que nosotros vamos a realizar durante el curso. Por lo tanto, hoy día me interesa comenzar a ver un tema que no es menos importante, que yo lo incluí dentro de los contenidos del curso, pensando en actualizar un poco y que nos vayamos a cómo se está o cómo se va a trabajar el día de mañana con el tema de las licitaciones públicas, ¿ya? Ya que esto no tan solo considera, este módulo no tan solo considera eh, cómo hacer un presupuesto, sino que también considera cómo se trabaja y los tipos de licitaciones que existen. Por lo tanto, me interesa pasar un tema que nos vamos a alejar un poco, a lo mejor de lo que hemos venido viendo últimamente, pero les va a ser muy útil para aquellos que no han visto nada al día de hoy. Su malla curricular, la de ICO, eh, al día de hoy no trae temas del BIM, no es así la de ICN, sí trae temas de BIM, pero ahora vamos a ver algo bien interesante para que ustedes puedan ya adentrarse en ese mundo, para que toquemos de esos temas también. Ya, pero antes de eso quiero saber si tienen alguna duda con respecto a puestos, ¿cómo van con el LOAPU de la... No sé si estoy escuchando... A ver, me parece que tenía desactivado mi... Ahí sí, ahora sí estoy escuchando. Ya. ¿Alguien que quisiera hacer alguna consulta con respecto a alguna APU en específico de la licitación que estamos estudiando? Les doy la oportunidad para que antes que iniciemos la clase me puedan comentar de algún punto en específico. Hola, profe, buenos días. Hola, ¿qué tal? Yo le había hecho una pregunta por correo sobre la Eh, partida de, de excavaciones que estaban en metros lineales. ya, Eh, sí, sí. A ver, ¿Cómo se harían en el APU para hacer los metros cúbicos? busquémosla acá. Dame un segundo. Ahora me acordé. Actualizar, continuar. Voy a compartir aquí. Ahí está. Claro, como dice el compañero, bueno, la semana pasada también lo habíamos revisado y nos habíamos dado cuenta que habían algunas partidas de excavaciones que se encontraban en metros lineales, como por ejemplo, teníamos acá, me parece, la excavación del alcantarillado, no, ¿dónde estaba? La...
Si me puede ayudar con el número, que no logro encontrar. La de pozo, profe. La Ah, cuatro excavación de punto pozo. dos punto. Ahí está. Vale, gracias. Sí, la excavación de pozos sale en metros lineales. Eh, si se dan cuenta, las otras excavaciones salen en metros cúbicos. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Bueno, los pozos de todas formas, no sé qué profundidad tendría el pozo. No sé qué salen, realmente no recuerdo muy bien las bases. ¿Cómo Es salen? de 6 a 8 metros y se puede hacer hasta en dos oportunidades, si es que no se encuentra agua. Ya. O sea, se estima que a los 8 metros ya debería salir agua. Claro, yo en la ubicación consideré a 8 metros y las dos oportunidades porque puede ocurrir que en la primera oportunidad no se encuentre agua. Claro, Como claro. que vi el caso más desfavorable. Sí, sí, buen punto. Hay que colocarse siempre en el caso más desfavorable. En este caso, el pozo sí se puede ubicar como metros lineales, pero de todas formas la excavación como volumen, si ustedes me preguntan, como si sacáramos el diámetro, sacáramos la profundidad y calculáramos el volumen, eso también lo podemos hacer, pero en el APU más detalladamente. Acá en el presupuesto general lo podemos llevar a metros lineales, diciendo que por cada metro, como es una figura regular, es un pozo, los pozos se hacen con estas máquinas, ¿cierto? Que son como unos tipos de perforadoras, en los campos sobre todo se ven harto. Eh, y eso también te pueden cobrar por metro lineal. No sé si, a ver, dame un segundo, creo que están los planos para explicarme mejor. Creo que están acá los planos, no sé si el 7 o el 8 por ahí está. No, ese es de agua, de alcantarillado. Ese es de luz. Acá está. Acá está. Dame un segundo. Ya. Entonces, este es el famoso pozo. Ahí está, nos señala que es un pozo perforado de 800 milímetros, o sea, 80 centímetros de diámetro, y se está perforando, como bien dice el compañero, a 8 o a 10 metros, dependiendo de a cuántos metros salga la profundidad del agua. Eh, en este caso, si por ejemplo nosotros perforamos una vez a los 8 metros y no sale agua, nuevamente deberíamos continuar. No es que en sí, cuando dice se puede realizar una o dos veces, no es que sí vamos a contabilizar dos veces el mismo trabajo, sino que más que bien estamos llegando hasta una profundidad, vemos, todavía no sale agua o la cuota de agua está muy baja todavía, lo profundizamos un poco más y ahí se termina el trabajo por completo. Pero en la práctica no es como que se realizara dos veces, como que se deja hasta una cierta profundidad y después nuevamente continuamos profundizando el trabajo. De todas formas, tenemos que colocarnos en el terreno más desfavorable de decir que el agua no la vamos a encontrar tan superficialmente, sino que la vamos a encontrar bien profunda en este caso. Y por eso yo les decía que esto sí se podría contabilizar como metros lineales, porque el pozo tiene un diámetro determinado. La perforadora, ¿cierto? Nos va a perforar en el diámetro que nosotros deseamos y va a comenzar a perforar por metro. Por ejemplo, los revestimientos de los pozos, que son revestimientos con vibrados de hormigón, ¿cierto? Con estos revestimientos de hormigón, eh, se van colocando también cada uno de estos argollas, de estos vibrados de hormigón que se van colocando por alrededor, también se pueden comprar por metro o por unidad, ¿ya? Por lo tanto, para revestir el pozo, también nosotros podríamos considerar cuánto vale cada metro de este elemento que se va a estar recubriendo el pozo. En este caso, ¿son vibrados o son otro tipo de elementos en las especificaciones técnicas? Voy a revisar el ítem mejor.
42161. 42161. Ya, se considera la construcción de un pozo tipo noria, una noria no común, de entre 6 a 8 metros, y se encuentra el caudal requerido por el abastecimiento en caso que llegue a la profundidad máxima contemplada en el proyecto de una segunda oportunidad. En una segunda oportunidad y no se encuentra el caudal suficiente, se deberá evaluar un conjunto al inspector técnico de obra la solución que se implementará. La excavación del pozo será de un diámetro de perforación de 1,40 metros para luego ser encamisado con una tubería de cemento comprimido de 800 milímetros de diámetro. Ahí está. O sea, al final la que nos da la terminación de los 800 milímetros es la tubería de cemento, la tubería de vibrado de hormigón. La medición del caudal se realizará de un rango de 8 horas continuas por bomba. Eso es para las pruebas de presión y de calidad del pozo. Sí, en este caso se puede, al yo considerar que este es una constante, la perforación, en este caso el diámetro de 1,40, ya finalmente la perforación me va a quedar de 80 centímetros porque el vibrado, ¿cierto? Me va a ocupar un espacio y me va a reducir aún más el diámetro. Y en este caso sí se puede considerar como metro lineal. Por ejemplo, hagámoslo así a la rápida a ver si nos sale. Lo que sí, no sé dónde dejé el formato de los APUA. Dame un segundo. Presupuesto. Se me borró de acá del... Acá tengo. Ya, entonces, el ítem 4.2.1.6 que corresponde a en esta oportunidad, esto es de 4. Esto es de pozo, construcción pozo. Metros lineales y nos va a dar que podría ser el máximo son 8, me decía, me parece. 8 metros lineales. Supongan ustedes que vamos a hacer los 8 metros lineales que se estima como máximo. O si quieren ustedes le agregan una holgura y colocan 10 metros lineales para poder tener una cierta holgura con respecto al presupuesto. Ya, materiales, los vibrados de hormigón, ¿cierto? ¿Cómo lo especifica acá? Acá se le da el nombre de tubería de cemento comprimido. Tubería de cemento comprimido, diámetro 800 milímetros. ¿Ya? Eso es por unidad. ¿Cuántas unidades? ¿Sí? Profe, no sé si estaré bien, pero cuando me salen algunos así, yo lo que hago es sacar los materiales, todo del global y lo ¿Ya? divido en la cantidad de metros. O sea, saco, no sé, pues, cuántos tubos voy a ocupar en total, cuánto cemento, porque me imagino que hay que hacer el anillo, Sí. todo, y después lo divido en 10, pues, y ahí me sale como el valor unitario, ¿o no? Como hacer como un global, ¿cierto? Pero dentro del mismo, no dentro del APU, sino que considerarlo como todo como un global y después lo divide
para hacer el presupuesto general, algo así. Claro, saco como cuánto voy a ocupar en todo y ¿Ya? después lo divido en la cantidad de metros que me están pidiendo. Y ahí me saldría como el valor unitario. Sí, sí, también. Pero acá en el APU, ¿cómo lo describes? Cómo lo colocas? ¿Con qué nombre en el ítem que lo colocas? Igual poner los materiales. Claro, claro, o a veces, no sé, si que son demasiados materiales y todo, para no ingresarlos todos, prácticamente me hago un APU para mí, para no olvidarlo, y el resto, en este APU que están pidiendo, le pongo como, no sé, pues como gastos generales quizás, o algo más, un poquito más global, porque a veces se ocupan demasiados materiales pequeños. Sí, sí, buen punto. Sí, tienes buen punto, porque de repente a uno se le puede escapar algunos materiales y los puedes considerar más que como más detallado, más que detallado, se puede considerar más que como un global y después lo puedes dividir por los metros lineales y te da el presupuesto por unitario, por así decirlo. Sí, esa es otra técnica, por eso. Claro, Sí, muy bien, sí, me parece también una alternativa a hacer, como decía ahí el compañero, no sé si se entendió muy bien, es que hacemos nosotros, aparte, para nosotros, ¿cierto? Una lista de todo lo que yo voy a utilizar, hago una cotización de cuánto me va a salir todo eso que yo voy a usar, más el arriendo del tema de la maquinaria que voy a utilizar para hacer la excavación, y eso después lo sumo, y el valor que me da, lo multiplico por los metros lineales. Perdón, lo divido por los metros lineales, y así me da un precio unitario, de decir cuánto me vale el metro lineal a mí, en teoría. ¿Ya? Y cuando me piden, en este caso, especificarlo por el medio de un análisis de precio unitario, lo puedo colocar, pero realmente lo que estoy haciendo es, por así decirlo, adaptándome a lo que me están exigiendo. Yo solamente voy a colocarlo por cumplir, pero realmente lo voy a poder colocar como un gasto general, como bien decía él, que sean asociados a la parte de los gastos generales y así no tener la necesidad eh, de especificarlos tan claramente por el tema de que se me puede escapar algo que no tenga contemplado y el presupuesto me pueda dar un valor erróneo. ¿Ya? Sí, se puede hacer. Yo lo mostré, me parece, en un presupuesto anterior en donde a gastos generales se le asociaban gastos que podríamos haberlos considerado dentro de unas partidas. Hay muchas cosas hay algunos ítems que pueden absorber cosas que a lo mejor algunos presupuestos no tienen considerado, ¿ya? Pero sí, es factible. En este caso se puede hacer de las dos formas. Yo, por ejemplo, puedo calcular, porque a lo mejor sí, realmente, como dice el compañero, el análisis se hace un poco engorroso al decir cuántas unidades voy a ocupar por metro lineal, cuánta el arriendo de la máquina, cuánto me va a rendir por metro lineal, cuánto se va a demorar, eh, etcétera. Hay hartos temas ahí que nos pueden quedar dando vuelta y que sí, si ustedes quieren, lo pueden hacer de esa forma, ¿ya? Hacer un listado de todo lo que van a ocupar, eh, ya sea a lo mejor el pozo también incluye dentro del mismo ítem, debería incluir la tapa, debería incluir el marco, ¿cierto? De que está arriba del pozo de la noria. Eh, por lo tanto, aquí hay hartos datos que se nos pueden escapar, aunque estoy viendo acá que parece que igual lo especifica. Los tiene por separado los ítems, me parece acá. A ver. Claro, está solamente la excavación. Yo me estaba yendo por otro lado. Dice relleno de grava, material, relleno de material, revestimiento, sello sanitario, canalización subterránea y conductores. Ah, pero este es para la bomba. Eh, y este tampoco es mucho. La canalización subterránea y conductores tampoco les va a dar un gran valor, por si acaso. Acá, por eso también salen metros lineales. Me recuerdo que alguien me mandó un correo. La canalización del pozo es solamente la profundidad del pozo para poder hacer la extracción de agua. Pero no más que eso. Y los conductores para conectar la bomba simplemente. No les va a salir mucho el presupuesto acá en este ítem también. Que como ven está bien desglosado, por lo tanto esto si solamente fuera la excavación, acá no va nada. ¿Verdad? Acá no va nada en materiales y solamente de excavación. Yo lo estaba considerando todo como un global.
En ese caso, si es solamente la excavación, solamente tendríamos que considerar, depende del trato que se haga, si es que, cómo lo van a hacer, por medio de métodos manuales o por medio de estas máquinas, ¿cierto? De excavaciones, ¿ya? Pero sí, yo creo que lo mejor para que no se hagan problemas en estos casos que son como bien específicos, es cotizar cuánto es lo que está saliendo de la construcción de una noria y dividirlo por la cantidad de metros lineales, por la unidad, la cantidad total que les da. Y acá solamente escriben cuál es lo que ustedes están haciendo, como un subcontrato, por así decirlo. ¿Cierto? Hay varias partidas dentro de la obra que yo los puedo subcontratar. Por ejemplo, excavación de pozo. A lo mejor yo voy a decir, yo no sé de pozo, no sé excavar pozo, no es mi área y tampoco me interesa meterme en ella. Por lo tanto, voy a considerar subcontrato dentro de mano de obra, a lo mejor. Acá en maquinaria no. Dentro de mano de obra voy a colocar subcontrato, excavación. Y le doy un global y averiguo cuánto es lo que me cobra un subcontrato de excavación de pozo. Eso lo podemos verificar, no sé si en el Honda, que a lo mejor les da algunos valores, ahí salen bastantes partidas, no sé si ahí tienen algún valor referencial. De lo contrario, deberían buscar algunos de estos maestros que hacen excavaciones de pozo y para consultar cuánto más o menos es lo que ellos cobran por metro o cómo cobran ellos. ¿Ya? De acuerdo a ese valor, yo puedo sacar un global de la excavación de pozo y lo coloco como subcontrato en el app. Y así se entiende que yo no lo voy a hacer, la empresa no lo va a hacer, sino que lo va a subcontratar. En construcción hay muchas partidas que se subcontratan. ¿Ya? Y también está bien. Obviamente una empresa no le puede hacer a todo, ¿cierto? No puede ser experta en todo. Ya, pero ahí está, creo, resuelta la duda. Como recomendación, hacer lo que dice el compañero, ¿cierto? Si es que quieren hacerlo desglosadamente, hacer un listado de todo lo que van a utilizar, hacemos un global y lo dividimos por los metros lineales. O considerar un subcontrato, ¿ya? Y si fuera necesario, dentro de su subcontrato, considerar todo lo que va a utilizar. Y así hacemos un global. Y nos evitamos estar buscando, chuta, qué es lo que hace este tipo, con qué máquina lo va a hacer, cuánto se va a demorar. No, le preguntamos directamente al subcontrato cuánto nos va a cobrar y eso lo añadimos al presupuesto y lo multiplicamos finalmente por la cubicación que nos da. Y así nos ahorramos harto trabajo. Y eso lo podríamos hacer con pegas que sean más específicas, más de áreas que nosotros no manejamos o de áreas que creemos que la constructora, en este caso que está realizando el proyecto, no es un área en la cual ellos se desempeñan. ¿Ya? Eso. ¿Alguna otra consulta? Creo que también me mandaron un correo por el tema de las canalizaciones. Acá también salen en metros lineales. Deberían ser los mismos metros lineales del pozo, si es que la canalización es subterránea para hacer la extracción del agua. Si es que eso es la partida que estoy viendo ahí. No les va a dar un gran valor. Recuerden que la canalización es para sacar agua es por medio de tuberías de PVC, no nada más complejo que eso. Profe, la canalización subterránea, según la ET, ¿Ya? son la instalación eléctrica que hay del motor al tablero, yo creo. Del Yo motor creo que al a eso se tablero. refiere. A ver, yo me lo imaginé de otra forma. Entonces, a ver, damos un canalización subterránea y conductor. ¿Es de la misma? Sí, de la misma. Tendido eléctrico, sí, con canalización subterránea a una profundidad mínima de 40 centímetros, que estará en PVC conduit naranjo. El tendido eléctrico será monofásico, tanto, sí. Es la canalización desde la
para conectar la bomba. Por lo general la bomba se instala en la sala de máquina. En esta oportunidad tenemos nosotros. Acá está. Y sería la canalización hasta el tablero. Debería estar acá, hasta el tablero eléctrico. Pero también no va De a eso ser tanto... no salía mucha información, profe, porque no salían, por ejemplo, las distancias desde la sala de máquina al tablero, ni tampoco esa conexión está incluida en el plano eléctrico. No está contemplada. Que en el plano eléctrico solamente salen las instalaciones interiores, solamente salen las instalaciones de los camarines, no salen las instalaciones de los elementos de la sala de máquina o ese tipo de cosas. Por lo tanto, lo más probable es que a donde se vaya a conectar el tablero eléctrico, nosotros también nos podamos conectar, porque se supone que nos estamos conectando a una red de energía eléctrica. Por lo tanto, yo creo que esto más que conectarlo más que conectarlo directamente, se analiza en el momento, ¿no? Yo no lo podría ver como en el plano. Pero también el valor va a ser insignificante en estos casos. No va a ser mucho como lo vimos el otro día con el tema de la conexión para los camarines. ¿Cómo lo deberíamos ubicar en ese caso? Si ustedes me preguntan a mí, consideren cuál es, porque tampoco sale acá, si se dan cuenta, tampoco sale la distancia de la sala de máquinas con el, o sale por acá, con el camarín. Acá sale un largo de 7 hasta 8 metros, por ejemplo. Este tramo de la instalación sanitaria se encuentra a 8 metros. A esa distancia debería estar la sala de máquinas. Esa bomba obviamente va a tener una instalación subterránea, no puede ser una instalación aérea, por lo tanto tenemos que llevar el cable por toda la instalación de los camarines y supongamos nosotros que si nos vamos a conectar al mismo tablero, pero si no está dentro del cuadro de carga, si no saldría algo que nos dijera acá, claro, acá está la instalación. De lo contrario, como no nos indica, vamos a suponer que la vamos a hacer al tablero y deberíamos considerar el tramo. ¿Cuánto es el tramo hacia el tablero? ¿Cómo nos podemos guiar con el isométrico del agua? Acá sale las longitudes de los tramos. Este no puede ayudar, por ejemplo, decir que la distancia, obviamente yo no me doy esa tremenda vuelta para hacer la conexión yo la hago directo, ¿cierto? Pero para tener un aproximado, la distancia acá son 8 metros, después continúo 0,3 y la idea es llegar hasta, por ejemplo, si me voy por este ramal, ir analizando cuánto sería una distancia aproximada, hasta llegar a la zona del tablero que está acá en el medio. Ir sumando esos tramos. ¿Cuánto es lo que me va dando? No les va a dar mucho realmente en la ubicación, porque son cables solamente, en este caso. Y son conduits de PVC, por lo tanto tampoco es que les vaya a dar mucho, incluso lo estamos maximizando, les puede dar mucho menos. ¿Ya? En la práctica va a ser mucho menos lo que les va a dar esa partida. En este caso, como es también tan específico, podríamos considerarlo un global, lo más práctico, porque va a ser un valor, como les dije yo, va a ser algo súper pequeño. Lo más práctico es considerar un global, yo estimar cuánto es la distancia me voy guiando por el mismo cuadro de agua para hacerme un estimado y con eso yo ya puedo decir cuántos materiales voy a utilizar y cuánto me puede salir eso en general. ¿Ya? Pero yo soy de la idea de no quedarse entrampado en cosas así tan detallistas, ¿sí? Porque son como más, yo me iría a lo más grande, a los que realmente inciden dentro del presupuesto. Eso se puede estimar fácilmente, no es tan complejo. Ya, estamos entonces, si es que no hay consultas, para que pasemos a otro tema. Esto se debe entregar entonces, le voy a activar una pestaña ahora, cuando terminemos le voy a activar una pestaña en el aula virtual, en el LMS, de aquí hasta el próximo miércoles 28 de octubre, ese día lo vamos a entregar, ¿ya?
Perfecto, si no hay más consultas, vamos a cerrar aquí. De todas formas, me pueden escribir. Yo estoy ahí. Para cualquier cosa, de repente me demoro un poco en contestar correos, pero es porque se me juntan mucho y no me tengo que dar un tiempo para ir contestando, así que con paciencia. Ya. Vamos a ver un tema que es súper interesante. Yo les comenté al principio que yo estoy certificado como revisor de proyectos BIM. Hice un curso, un diplomado en BIM y me interesa también traspasarle ese punto de vista para los proyectos públicos y para los proyectos privados en un futuro. Esto no está contemplado dentro de su programa, pero lo considero que igual es necesario para el tema de las licitaciones, que el día de mañana van a venir con un ítem especial para el tema del BIM. Por lo tanto, dentro de las actividades que tengo contemplado o que dentro de las modificaciones, por así decirlo, que traté de realizar para que yo también fui alumno y también reclamábamos en su oportunidad de por qué no se nos hacía o por qué no se nos actualizaba con el tema de lo que va a venir, que es el tema del BIM, ¿cierto? Que no hicieran algún curso al respecto. En esta oportunidad pensé en eso y agregué algunos temas con respecto al BIM y para que vieran cuál vendría siendo como la gran diferencia, no tan solo en presupuesto, sino que también en el tema de las especificaciones y los términos de referencia que me va a traer la metodología BIM cuando sea aplicada. Ya hay algunos proyectos que traen estos términos de referencia, eh, pero son generalmente proyectos de gran envergadura. ¿Ya? Ahora vamos a ir viendo entonces. Primero voy a dar una introducción, por eso decía yo que me voy a salir un poco de lo que veníamos viendo hasta la actualidad para dar algunas definiciones y luego nos vamos a ir a analizar unos términos de referencia de un proyecto en donde me sale todo lo que me van a pedir a mí el día de mañana, las licitaciones para temas de BIM, ¿ya? Pero primero vamos a dar un análisis general. Ya, primero, ¿qué es el BIM? Vamos a partir desde lo más básico. Vamos a partir dando algunas definiciones. ¿Qué es el BIM? El BIM siempre nosotros nos dicen que es el modelamiento de la información, pero acá la palabra clave y la letra clave es la I de información. Hoy en día nuestros proyectos y nuestras licitaciones que hemos venido nosotros estudiando, y ustedes ya se han podido ahí tener un cierto roce con las licitaciones públicas, se han dado cuenta que la información que traen de repente deja, lo que estábamos viendo recién, nos deja bastante maniobra, ¿cierto? Nos deja bastante un cierto rango para nosotros poder maniobrar. Nos dejan bastante cosas a la imaginación. De repente en los planos no se nos especifica todo como nosotros quisiéramos y realmente deja muchas cosas al azar. Y más todavía en los proyectos que son de mayor envergadura. Me refiero a hospitales, a aeropuertos, por ejemplo, el de Santiago ahora. Hay, en fin, hay una cantidad de proyectos que dejan alguna información al azar. Y el BIM lo que viene a hacer es hacerse cargo de esta información, es añadir información a los proyectos y nosotros poder dentro de un modelo trabajar todos en conjunto y bajo ciertos estándares en un modelo rico en información, no como los planos, que hoy día solamente vemos figuras geométricas en 2 dimensiones. ¿Ya? Por lo tanto, primero debemos analizar qué entendemos nosotros por información y qué entendemos nosotros por datos. Es distinto que un proyecto tenga información a que un proyecto tenga datos. Hoy en día nosotros nos están entregando los proyectos con datos. ¿Por qué viene la imagen que ven a ustedes en la presentación? Porque los voy a llevar, por ejemplo, al caso de una naranja. Cuando nosotros hablamos de datos, es decirnos, bueno, ¿qué en este caso es lo que estoy viendo? Es una naranja de color, tiene un tallo con una hoja, ¿cierto? Esos son datos. Es una naranja redonda de un tamaño mediano. A eso me refiero yo con datos. O es una malla de naranja, también es un dato. O es una naranja partida. O está sin cáscara. O se está haciendo un jugo de naranja. Son datos que me pueden traer un proyecto. Si nosotros lo llevamos a un proyecto, lo que estábamos viendo recién en los planos, dijimos que
el proyecto, por ejemplo, tenía una noria. La noria tenía un diámetro. Esos son datos. El diámetro de la noria, la longitud de las canalizaciones, los niveles de piso terminados, son datos. Datos que están al azar, están dentro de un universo de información, dentro de un universo de datos, están ahí, pero a mí me pueden entregar muchos datos, pero tengo que yo darle un cierto orden. ¿Ya? Ahí tengo otro dato. A lo mejor este jugo se está haciendo por medio manual o por medio mecánico. Eso también es un dato. Y esos datos los podemos incluir, por ejemplo, en las especificaciones técnicas. Pero ya cuando hablamos de información, nos referimos a algo que nos va a ordenar estos datos. Es la información, y a lo que nos viene también a ayudar el BIM, es a ordenar esta nube de datos que nosotros tenemos en nuestros proyectos, en decir, ya, tengo una noria, pero ¿dónde está ubicada esta noria? ¿A cuánta distancia? Las mismas preguntas que nos estábamos haciendo recién. ¿Cuál es la profundidad? ¿Cuál es el revestimiento? Me está ordenando cada uno de estos datos para yo poder anexarlo a un proyecto. Eso es la información. Decir, bueno, ahora tengo unos datos, mis datos, en este caso era mi naranja, ¿cierto? Yo la exprimí esta naranja y extraje jugo. O sea, la información, todo lo que yo pude extraer de estos datos, los traduje en un proyecto. Un jugo, a lo mejor un jugo en polvo, ¿ya? Pero aquí quiero ir con ese ejemplo que me pareció bien interesante, bien entretenido, es que nosotros en construcción tenemos muchos datos, datos dando vueltas, como los que vemos acá en la presentación. Pero cuando hablamos de información, como los vemos acá, como los vemos ahí. Pero cuando hablamos de información, la información les da un orden a estos datos y los clasifica de acuerdo a su tipo, a su tamaño, ¿cierto? A de qué especialidad, por ejemplo, son. Es distinto tener datos de un proyecto estructural, de un proyecto eléctrico, de un proyecto sanitario, de un proyecto de arquitectura. Por lo tanto, la información y esta gran Big Data que nosotros conocemos, siempre, se habla harto del Big Data, de los datos masivos que existen en construcción, se van a ordenar por medio de la información que yo les voy a incluir a mis proyectos, a mis modelos. Todo esto con la ayuda de un modelo en 3 dimensiones. A esto yo le voy a cargar información ordenada, clasificada, de acuerdo a lo que yo esté realizando. ¿Ya? Eso como una definición de la información que nosotros vamos a tener en nuestros proyectos. Vamos a tener una información ordenada, clasificada, de acuerdo a un tipo, de acuerdo a una categoría, de acuerdo a un elemento, y los vamos a ir asociando. Es cada uno de estos datos que nosotros tenemos hoy en día de manera desprendida de los proyectos. Si nos ponemos a analizar la licitación recién, teníamos los datos en una especificación técnica, tenemos los datos, tenemos los planos en otro ítem de plano, y nosotros internamente tenemos que hacer la conexión entre la especificación técnica y los planos, o el itemizado que estábamos trabajando. Ahora lo que se busca es que se haga una comunión, ¿cierto?, entre cada uno de los elementos que están dentro del proyecto se vayan haciendo esa conjunción entre datos e información gráfica. ¿Cómo gestionamos esta información? Durante el ciclo de vida del proyecto. ¿Ya? El proyecto es igual como sigue el mismo ciclo de vida de natural, de un nacimiento de una persona. Tenemos un proyecto que está recién creándose, cuando todavía no nace, ¿cierto? Hay una idea de proyecto, hay una necesidad de una persona, de un mandante en este caso, que ya hemos hablado de eso, hay una necesidad. Esta necesidad se transforma en un planteamiento, por ejemplo, en un anteproyecto. Este proyecto va creciendo, ¿cierto? Ahora ya no es un niño, sino que es un adolescente. Ya después pasa a ser un adulto. Y luego vuelve nuevamente el ciclo de vida porque este proyecto muere y nace y nace otro proyecto nuevamente. Es un ciclo de vida común. El proyecto nace de acuerdo a una necesidad, atendemos a esa necesidad, el proyecto se va madurando, van definiendo algunas cosas. Cuando ya esté definido, se ejecuta y muere, a menos que se siga desarrollando en el tiempo. Pero llega un punto donde hasta ahí llega el proyecto, se desarrolló, se ejecutó y terminó. Y después nos vamos a otro proyecto que trabaja exactamente igual. Un ciclo de vida natural.
hoy en día, ¿cómo es el ciclo de vida, pero analizándolo desde el punto de vista del BIM? Si lo analizamos desde el punto de vista de BIM, nosotros tenemos dentro de nuestros proyectos que primero comenzar haciendo un análisis de si es factible o no realizar un proyecto, ¿cierto? Tenemos que analizar desde el punto de vista de decir, bueno, tengo esta idea, tengo esta necesidad, voy a hacer este proyecto. Por lo tanto, lo primero que debería hacer yo es un análisis, y para ese análisis tengo algunos programas y algunas herramientas BIM. Nosotros el BIM siempre lo asociamos mucho al Revit o a una herramienta de modelación, pero no es tanto eso, sino que es más bien la metodología detrás, y eso es lo que estoy tratando de explicar un poco ahora. ¿Cuál es la metodología detrás del BIM? En ese análisis que se hace, se utilizan algunos programas que yo puedo utilizar, por ejemplo, el Solibri o el Navisworks, ahí tienen algunos ejemplos, que me ayudan a analizar un modelo, a visualizar un posible bosquejo de lo que yo voy a realizar, sin la necesidad de tener una gran cantidad de información, pero funcionan como unos visualizadores. Les voy a mostrar de ahí un proyecto de una gobernación de la gobernación en Curicó. Y eso lo voy a abrir con el Navisworks, para que vean que no es necesario tener un software de modelación para poder analizar un proyecto. Por lo tanto, yo podría en la etapa de análisis previo hacer un bosquejo y comenzar a analizar, decir, ¿saben qué? Podríamos cambiar esto, podríamos cambiar otro, y aquí nace la arquitectura. Después que se hace ese análisis de forma, de modelo, aquí recién van a hacer la arquitectura, decir, ya, ahora sí me convence, hagamos la arquitectura, modelemos una arquitectura. Y aquí sale el Revit, el que todos conocemos como, que ahora viene siendo como un sinónimo del BIM, que es el Revit para modelar. Pero así como tenemos el Revit, tenemos el Vectorworks, tenemos el Archicad, tenemos ahí otros programas menos utilizados, pero que los arquitectos en este caso utilizan bastante, ¿ya? El Archicad, por ejemplo, se utiliza harto, y el Vectorworks también para aquellos que dibujan en 3 dimensiones. Y así nace mi primer proyecto de arquitectura. Cuando yo tengo el primer proyecto de arquitectura, ahora yo le quiero decir, bueno, esto lo voy a poder hacer o no. La arquitectura nosotros sabemos, y siempre se critica que de repente inventan cosas que en la práctica de repente son complicadas de hacer. Tengo que mandar este proyecto a estructura. Cuando ya está la arquitectura, le voy a decir a una empresa estructural que me diga a mí si se puede hacer o no, o que me diga cuántos van a ser los fierros que voy a utilizar, qué tipo de hormigón, que le dé la parte estructural, la resistencia y las composiciones de los detalles estructurales a cada uno de los elementos arquitectónicos que acabé de diseñar. El estructural va a ocupar otro tipo de programa, específicamente para estructura. Acá se ocupa harto, por ejemplo, el Tecla Structure, que es un programa específico para el diseño estructural, y acá me van a modelar enfierraduras, me van a modelar detalles de cercha, me van a modelar tipos de elementos de estructuras metálicas, si es que fueran metálicas, tipo de hormigón, si está bien el grosor que se especificó del muro, cuánto van a ser los refuerzos que voy a tener que considerar, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con estructura. Principalmente cuando son estructuras de hormigón, en esta parte se incluyen todo lo que tiene que ver con la armadura de acero, ¿ya? Cuando ya tengo la estructura, se lo voy a pasar al MEP. El MEP me va a hacer las instalaciones. El modelador de instalaciones me va a hacer las instalaciones de agua potable, de alcantarillado, de clima, de gas. Cada uno de estos desde el punto de vista del diseño, ¿ya? No significa que estos sean los mismos contratistas que van a hacer la instalación. Pudieran ser en algunos casos los mismos, en otros casos ellos solamente se encargan de hacer el proyecto de instalaciones, ¿ya? Se encargan solamente de hacer el diseño. Y ellos van a utilizar otros programas específicos para poder hacer esa modelación de acuerdo a mi arquitectura. Sigo desarrollando este proyecto, es el ciclo de vida del proyecto. Comencé con la arquitectura, la forma, le di un sentido con la arquitectura, lo pasé a la estructura para darle un mayor refuerzo y para darle una consistencia, y luego se lo pasé al MEP para que me hiciera toda la instalación. Una vez que tengo todo esto, podríamos decir, bueno, estamos listos, porque con esto hoy en día ya estamos haciendo proyectos. Pero lo que busca el BIM también, aparte de todo lo que hemos hablado, también busca integrar otras cosas adicionales a lo que ya veníamos desarrollando. Por ejemplo, que una vez que este proyecto ya tenga arquitectura, estructura e instalaciones,
podamos incorporarle también programación. La programación que nosotros tenemos por medio de una carta GAN, la podamos anexar a nuestros modelos. Además de eso, cuando nosotros anexamos la programación a cada partida, poder agregarle también un control de costos, para así visualizar en el tiempo cómo se va desarrollando el costo o cómo se va desarrollando el gasto de un presupuesto a lo largo del ciclo de un proyecto. ¿Ya? Y además de esto, podemos llegar a 6 dimensiones. ¿Ya? La cuarta dimensión es cuando le agregamos tiempo, la quinta agregamos costos, y la sexta dimensión es cuando ya estamos agregándole datos con respecto a la operación y mantenimiento. ¿Ya? Operación y mantenimiento se refiere a que si hay algún equipo especializado dentro del proyecto y hay que hacerle mantención, bueno, incluir una ficha de mantención, unas recomendaciones, un manual de mantención, o cada cierto tiempo decir hay que cambiar la pintura de tal sector o hay que reforzar tal sector. Hay que hacer una gestión para la operación y la mantención de la edificación. Y también, además, podemos añadir análisis sustentable. Y esto ya nos saltamos al 7D que nos sale acá, pero eso ya tiene que ver con la parte de sustentabilidad. Algunos consideran ese el 7D, otros consideran que es el tema de la seguridad. Es cuestiones de autores solamente. Pero eso es lo que nosotros podríamos hacer durante el ciclo de vida del proyecto. Recuerden, nos pasamos desde el punto de vista del diseñador del proyecto. Ahora ya no estamos viéndolo desde tanto de la parte de la ejecución, sino que ahora estamos desde el punto de vista del diseño de un proyecto. ¿Ya? Pero, ¿cómo utilizamos todo esto? Por ejemplo, ¿qué datos le vamos a incluir? ¿Qué información se requiere en el proyecto? ¿Qué software nosotros vamos a utilizar? Para un proyecto definido, recuerden que estamos haciendo una licitación. Los voy a volver al caso, después de hacer esa introducción, volvamos al caso de una licitación pública. ¿Qué datos me van a pedir a mí dentro de una licitación? ¿Que voy a seguir trabajando con planos? ¿Me van a pedir solo modelos? ¿Y estos modelos con qué información van a venir? ¿Me van a pedir fichas técnicas? ¿Me van a pedir que traigan un nivel de modelación hasta cada tornillo que traiga la estructura? ¿Y con qué software lo voy a hacer? Yo les mostré varios ahí, en la lámina salen varios ejemplos. Pero ¿qué tipo de software me van a pedir a mí? ¿Dónde sale todo esto? En el plan de ejecución BIM. ¿Quién construye esto? La empresa que licita un proyecto público. Y acá entramos ya en materia que nos compete más a nosotros en el tema de la licitación. ¿Dónde voy a incluir yo qué datos, qué información y qué software voy a utilizar? En el PEP, Plan de Ejecución BIM. El PEP va a ser para nosotros nuestra Biblia. Nosotros, por medio del PEP, vamos a entregar una oferta a la entidad pública, en este caso a la municipalidad, al organismo, al MOP, por ejemplo. Les vamos a entregar una oferta de lo que nosotros vamos a desarrollar en BIM. Por lo tanto, en este PEP, nosotros no podemos ofertar nada distinto a lo que nosotros no vamos a usar. Por ejemplo, no vamos a ofertar trabajar, por ejemplo, las estructuras con teclas y las vamos a hacer en Revit. ¿Ya? Acá tiene que venir todo muy bien especificado. Y eso es lo que les voy a pasar a contar ahora, cómo se construye este plan de ejecución BIM. Los términos de referencia, entonces, los que nosotros nos vamos a encontrar en la licitación, de repente en algún momento les va a tocar, si es que el día de mañana están trabajando en esta área, les va a tocar que va a salir un ítem, así como salen las bases generales especiales, las bases generales del proyecto, como salen las especificaciones técnicas, va a salir un ítem que diga términos de referencia BIM. En ese término de referencia BIM vamos a encontrar todo lo que nos pide la institución pública, en este caso, en el futuro va a ser la institución privada, todavía no, se espera que al 2025, no sé realmente, pero cómo evolucione la cosa va a depender mucho cómo haya evolucionado el tema de los proyectos públicos. Por lo tanto, en estos términos de referencia, que van a ser nuestras bases para lo que nos va a solicitar el proyecto en BIM, me van a solicitar a mí qué es lo que tengo que entregar yo del proyecto. En el PEP, el que estaba hablando recién, con el plan de ejecución BIM, lo que yo voy a hacer es voy a entregar una oferta de cómo yo voy a atender esos requerimientos de BIM, cómo yo los voy a decir, por ejemplo, me van a solicitar un modelo de arquitectura. Ok, yo en el PEP voy a indicar
¿Cómo lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer en Revit? ¿Lo voy a hacer en Vectorworks? ¿Lo voy a hacer en Archicad? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Ya? ¿Y qué información voy a incluir? Eso lo vamos a indicar en el plan de ejecución BIM. Para eso se han diseñado distintos planes de ejecución BIM. Hay dos en particular, que es uno de oferta durante la etapa de licitación de un proyecto, y hay otro que es definitivo, cuando se suscribe el contrato y la empresa se gana la licitación. ¿Ya? Hay algunos pequeños detalles. El definitivo es claramente un poco más específico, el de oferta es más general, porque todavía no sabemos si nos vamos a adjudicar la licitación, pero también la idea es que sea lo más real posible a lo que nosotros vamos a desarrollar. Por lo tanto, ¿qué es un PEP? Es un documento que asegura que todas las partes o participantes de un proyecto en cualquiera de sus etapas estén claramente conscientes de las oportunidades y responsabilidades asociadas a la incorporación de BIM en el flujo de trabajo del proyecto. O sea, nos informamos qué vamos a hacer en sí. ¿Cuáles son sus objetivos? Desarrollar un procedimiento estructurado, estimular la planificación y la comunicación, y vendría siendo una primera fase de un proyecto, ¿ya? Imaginarme cómo lo voy a hacer y plasmarlo por medio de un documento. Al no existir un método único para la implementación de BIM, hay distintas estrategias y va a depender netamente de las metas que tenga cada proyecto, cómo voy a abordar este documento. Este plan de ejecución BIM se divide en 4 etapas. Yo les voy a mostrar una planilla que la desarrolló Plan BIM, que nos facilita a nosotros la ejecución de este plan de ejecución, para ir llenando solamente cada uno de estos ítems. ¿Cuáles son estos 4 puntos que nos van a salir a nosotros en un futuro en estas licitaciones públicas? Va a ser el primero, en donde se deben identificar metas y usos BIM. Esto es muy importante, porque el BIM yo no lo voy a utilizar por utilizar, yo no lo voy a hacer porque me gusta la metodología y porque la considero que es lo que más se está hablando hoy en día. Siempre hay épocas en donde hay ciertas cosas que se colocan de moda, ¿cierto? Sobre todo en el tema de la construcción, ahora el tema del BIM, la industrialización. Hay bastantes temas, por así decirlo, de moda hoy en día. Y no por eso yo voy a utilizar BIM en todo. Hay algunos proyectos que son más bien sencillos y no es necesario utilizar este tipo de metodología. Esto se está diseñando para proyectos ya un poco más complejos. A lo mejor los demás podrían sí sernos bastante beneficiosos, pero a lo mejor también sería una inversión de tiempo y dinero que a lo mejor no lo amerita el proyecto en sí. Por lo tanto, tenemos que identificar metas, es decir, ¿por qué lo vamos a usar? ¿Cuál es nuestra finalidad de usar el BIM? Y esto se coloca acá dentro del primer ítem, ¿ya? Definir metas, definir objetivos, elaborar un objetivo, como cuando desarrollan ustedes objetivos para una tesis. También acá vamos a colocar un objetivo general y 3 objetivos específicos que atiendan a ese objetivo general. Y también vamos a hablar de los usos BIM. Los usos BIM, afortunadamente, están estandarizados por Plan BIM, de acuerdo al último estándar que se lanzó el año pasado, el 2019. Este estándar a nosotros valga la redundancia, nos estandarizó los distintos usos BIM que yo voy a tener en un proyecto. ¿Ya? ¿Qué significa uso? Son los métodos de aplicación de BIM durante el ciclo de vida de una edificación. ¿Ya? Así, en resumen, ¿cierto? Eso es lo que se define como uso BIM. ¿Cómo lo voy a usar? Y los estandarizó de acuerdo a su etapa en la cual se va a encontrar el proyecto. Acá tengo una tabla sacada desde el estándar, en donde me describe 3 etapas en las cuales yo me puedo encontrar en un proyecto. En la planificación, la etapa previa de planificación, cómo lo voy a hacer. En el diseño, en la construcción, en donde nosotros ya ahí estamos, como ingenieros constructores, podríamos estar trabajando tanto en el diseño como en la construcción. Y finalmente tengo la última etapa, que es de operación. Para cada etapa se definió un uso de la metodología BIM. Por ejemplo, en la etapa de planificación, yo puedo utilizar la metodología para levantar las condiciones existentes. Por ejemplo, hacer un plano topográfico del sector, hacer un levantamiento de cómo es la topografía. Podría también analizar la ubicación. Le puedo dar una orientación y una ubicación geográfica por medio del software, ¿ya? Eso lo puedo hacer durante la etapa de planificación. ¿Dónde está? ¿Cuál es la incidencia del sol? Etcétera.
durante la etapa de diseño, por ejemplo, ¿para qué yo voy a utilizar el BIM? Lo voy a utilizar, por ejemplo, para el diseño de especialidades. Acá entra en especialidades, entra arquitectura, entra estructura, entra las instalaciones, ¿ya? Lo voy a poder utilizar para analizar para hacer un análisis estructural, un análisis lumínico, lo que hablábamos de la incidencia del sol, un análisis mecánico, validación normativa, ¿cierto? Le puedo cargar normativa, evaluación de sustentabilidad, etcétera. Todo lo que sale acá son los usos que yo le puedo dar por medio del BIM, lo que yo puedo hacer con según su etapa en la cual se encuentra el proyecto. En construcción, por ejemplo, nosotros que estamos más metidos en el tema de la obra, en construcción yo el BIM lo puedo utilizar para el control de obra, me puede servir bastante, que hoy en día el control lo vamos coloreando, ¿cierto? En una carta Gantt que está pegada ahí en la oficina que nadie ve y que poco se entiende, y ahí vamos marcando las partidas que vamos terminando, o en una planilla en Project o en Excel, ¿ya? Eso también lo podemos ir haciendo por medio de la metodología BIM, por medio de un modelo. También podemos tener la planificación, también la podemos hacer en BIM, en la etapa de construcción. Podemos tener un diseño de sistemas constructivos, ¿ya? Modelar cómo van a ser a distintos movimientos en caso de que fueran movimientos muy complejos, por ejemplo, donde tuviéramos poco espacio. Podríamos hacer una simulación de cómo va a ser, no sé, el izaje de una grúa hacia otro punto, ¿ya? Cuáles son los espacios disponibles que deberíamos dejar para poder hacer el movimiento que sea un poco complejo. Por lo tanto, esas son las etapas, y además de eso, la modelación de los as-built. Este es un tema que poco se conoce. Yo se los consulté porque yo también estoy haciendo para ICN, estoy haciendo el electivo de BIM e industrialización, junto a otro profesor, y en esa oportunidad hablamos de los as-built. Y no se entendía muy bien a qué se refería con as-built. As-built hace referencia a cuando nuestro proyecto ya está finiquitado. Primero nosotros tenemos un proyecto inicial, ¿cierto? Nosotros cuando estamos en obra, y ustedes lo van a poder verificar cuando estén trabajando o en sus prácticas, ya lo han podido verificar así. Cuando estemos en obra, nosotros vamos a tener un proyecto inicial, que va a ser un proyecto de construcción. Hay unos proyectos, algunos planos que salen para cubicación, ¿cierto? Traen una etiqueta al lado, dice para cubicación, otro dice para construcción, cuando ya están bien definidos. Y en la etiqueta también nos van a ir diciendo las versiones, las distintas modificaciones que se le han ido haciendo a ese plano. Pero resulta que durante la etapa de construcción, a este plano y a este proyecto yo también le puedo ir incluyendo algunas modificaciones. Por ejemplo, estimé yo necesario hacer, había un muro dentro de un proyecto. Ese muro no se ejecutó porque consideramos junto con el mandante que no era necesario, y habría entonces en ese caso que actualizar el proyecto, actualizar los planos y eliminar ese muro de los planos, ¿ya? Con la única intención de que mi proyecto, cuando esté terminado, nuestra información, nuestros planos y toda la información del proyecto también esté actualizada, para yo poder hacer una operación y una mantención adecuada, ¿ya? Y no me encuentre con cosas en los planos, que pasa por lo general ahora, que yo veo un plano de un proyecto y después lo veo en obra y no está como están en los planos. Porque a lo mejor no son los últimos planos, no son los planos actualizados, o no se han actualizado los planos. Esos son los as-built. Los as-built son todas las actualizaciones que los tengo que incluir yo a los planos o a los proyectos, en este caso los modelos, una vez que se haya terminado la construcción, ¿ya? Hay una persona exclusivamente dedicada a eso, que tiene que dedicarse a incluir todas las modificaciones que se hacen a lo largo del proyecto. Y nosotros en construcción hacemos bastante. Todos los días se están haciendo que se modificó una pasada, se corrió hacia más al lado, que no se hizo una pasada, se hizo por losas, no se hizo en viga, etcétera. Tenemos distintas y posibles modificaciones que se pueden incluir, y esas modificaciones también tenemos que dejarlas registradas con un documento, y nuestro documento son los planos en este caso, hoy en día. En un futuro van a ser los modelos. En el modelo van a tener que estar todas estas actualizaciones. A eso nosotros nos referimos con modelación as-built. Por eso la modelación as-built comienza en la construcción. Durante la construcción se van a ir añadiendo estas modificaciones, y durante la operación se van a desarrollar, ¿ya? Y durante la operación también podemos hacer otras cosas con el tema del BIM. Ahí me salió un poco, pero era para darle la explicación al tema de la modelación as-built.
Ya, entonces, en cada etapa, planificación, diseño, construcción y operación, yo voy a poder tener unos usos de BIM determinados. Y estos están estandarizados ya. Solamente yo selecciono el que voy a usar y lo añado a mi proyecto, a mi plan de ejecución BIM. Si van teniendo dudas, me van avisando. Ya, me comentan. La segunda etapa es el diseño de los procesos de ejecución. ¿Qué es el diseño de los procesos de ejecución? Yo creo que hoy día no vamos a alcanzar a ver todo, pero lo dejamos para la próxima semana para terminar. El diseño de los procesos de ejecución es crear un mapa general en donde digamos cómo vamos a hacer la ejecución de un proyecto. De esta forma, yo creo que en planificación de obra o en dirección de proyecto, no sé cómo se llama realmente el módulo, el ramo, pero a ustedes les tienen que haber enseñado o tienen que haber visto en alguna oportunidad estos diagramas de proceso, estos diagramas de caja donde salen qué viene primero, qué viene después, ¿cierto? Son diagramas de procedimiento, en el cual se designa una tarea, se designa un responsable y se designa y se coloca qué se está haciendo en sí, o qué es o cuál es la herramienta que yo estoy utilizando para esa tarea. Se utiliza más bien en esto para la planificación y la organización de un proyecto, ¿ya? Por un proyecto desde el punto de vista del gerenciamiento de un proyecto. Se hacen estos diagramas de proceso. Entonces, un árbol, como se ve acá, en donde cada caja me va a abrir un nuevo procedimiento. Por ejemplo, en construcción sería, ya, yo voy a hacer un tabique. Ya, pero ¿qué tengo que hacer primero? Antes de hacer el tabique tengo que tener, no sé, tengo que tener la losa o el radier. Antes del radier tengo que tener las fundaciones. Eso es un diseño del proceso. En esta oportunidad se hace referencia al diseño de un proceso de cómo yo voy a aplicar la metodología. Va a ser lo mismo que en el caso de la construcción, por ejemplo. La metodología yo voy a poder empezar a aplicarla desde el diseño. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer yo es el diseño arquitectónico. ¿Quién lo va a hacer? La empresa, tanto por medio de por medio del programa Revit, por ejemplo. Luego del diseño arquitectónico, yo se lo voy a mandar al MEP y se lo voy a mandar, abro otro árbol, se lo voy a mandar a el de estructural. ¿Quién es el estructural? La empresa tanto y va a utilizar programa tanto. El MEP, empresa tanto, va a utilizar programa tanto. Así, eso es un diseño. Eso es un diseño de procesos, cómo se va a ir desarrollando este proyecto. Luego que se especifica este diagrama con el procedimiento, de cuál va a ser ese ciclo de vida del proyecto que hablábamos al inicio, cuál va a ser el procedimiento, o el proceso que se va a seguir, vamos a un punto que es el intercambio de la información. En el intercambio de la información yo tengo que dejar especificado cómo va a salir a mí la información, cómo va a salir de mí y cómo va a entrar la información a mi proyecto o a mi obra en general. ¿Y quién va a ser el responsable? Por ejemplo, yo voy a estandarizar un documento en donde especifique cómo va a salir la información. Por ejemplo, decir, de mi modelo, yo voy a exportar planos y se los voy a enviar a el especialista que hace el presupuesto. O voy a exportar el modelo en IFC y ese IFC se va a ir al que hace la planificación. Y él va a abrir el modelo en otro software y va a hacer la planificación del modelo. O a lo mejor no va a abrir un software, sino que yo les voy a enviar los planos, como decía, y él con eso va a poder hacer su planificación o su presupuesto. ¿Ya? No todo tiene que ser en modelo. Por eso les decía, el BIM no significa que todo lo vamos a modelar, sino que para los que es necesario, lo vamos a utilizar. Para los demás, vamos a seguir exportando planos, vamos a seguir utilizando la metodología tradicional y nos vamos a seguir comunicando. La idea de esto es tratar de comunicarnos de una forma más fluida. Por lo tanto, lo ideal es que ya no enviar correos, sino que subírselo a una nube y yo solamente notificar, está la actualización tanto en la nube. Y él va a abrir su pestaña de OneDrive y accede directamente en línea al proyecto. ¿Ya? Mejorar la comunicación hoy en día como se está haciendo en construcción. Hoy en día escribimos 1000 correos, de repente no se leen los correos y hay un sinfín de información que se va perdiendo, no se le hace seguimiento, si es que te respondió o no te respondió, falta información de las barandas,
manda un RDI, un requerimiento de información para solicitar esta información, mandamos el RDI, no se le hace seguimiento, no nos llega nunca el resultado y al final terminamos haciéndola de cualquier forma. Eso es lo que se quiere evitar con este intercambio de información. Decir claramente cómo vamos a hacer ese seguimiento y quién va a ser el responsable. Eso también es importante. Decir, si yo le voy a enviar un documento al arquitecto, él es el responsable de enviarme esa retroalimentación. Dejarlo ahí con nombre y apellido. Amarrarlo de inmediato. ¿Quién es? Y finalmente, la cuarta etapa del PEP es la definición de infraestructura. ¿Qué entra acá en definición de infraestructura? Acá entra, por así decirlo, todos los recursos tecnológicos que yo voy a utilizar o todo lo que yo voy a requerir para poder desarrollar el proyecto. Por ejemplo, voy a requerir información del proyecto, especificaciones técnicas, planos. Voy a requerir contactos con empresas para la ejecución del proyecto. Necesito una base de datos con contratistas que yo la voy a poder tener a disposición. Yo la puedo colocar acá en el PEP, decir, yo cuento con una base de contratistas y estos son, y acá están, y los especifico desde un inicio, saber quiénes son los contratistas que van a intervenir. Voy a establecer mi objetivo, voy a establecer, una vez que coloco esta base de datos con contratistas, yo a ellos les puedo asignar un rol dentro del proyecto. Le puedo decir a tal contratista, su rol va a ser el de modelación, otro va a ser el de revisor, otro va a ser el de coordinación. Estoy hablando de contratistas desde el punto de vista de diseño. También pueden ser contratistas de ejecución, ¿ya? Esto lo tengo que dejar especificado acá en el cuarto ítem. Ya, pero ustedes dirán, bueno, mucha información, pero ¿cómo lo presento? Ya, estoy participando en una licitación, es poco tiempo, ¿cómo voy a hacer yo el documento? Voy a colocar en una hoja en Word y voy a colocarme a escribir todos estos detalles, todos estos puntos. Realmente no. Lo que se hace es llenar una planilla ya estandarizada, la cual está dividida en 4 secciones. La primera sección es gestión, la segunda es planificación, la tercera es métodos y la cuarta es soluciones. Ahí hay un video, se los voy a dejar en la presentación para que ustedes vean, pero es un resumen de lo que ya les comenté anteriormente, el resumen del plan de ejecución BIM. Entonces, el PEP, ahora hablando en términos de BIM, trae niveles de información, trae usos BIM, trae cómo lo vamos a compartir, el IFC, trae tipos de modelos, trae tipos de información y trae roles. Antes de analizar la planilla tengo que definir los roles. En BIM existen 5 roles específicamente, a los cuales yo voy a poder, yo como profesional y los demás profesionales también vamos a poder optar. Estos roles no son cargos. Hoy en día se malinterpretan como que cada rol es un cargo dentro del proyecto. Y no es así, porque un rol, una persona puede cumplir más de un rol. Una persona podría tener 2 roles o 3 roles dentro de un mismo proyecto. Por ejemplo, en un proyecto que está desarrollando la constructora Digua en la 2 Sur, ahí hay una oficina técnica, una persona que es la oficina técnica, y él en esa oficina técnica cumple más de un rol. Él está modelando el proyecto, cosa que no debería hacerlo, pero al mismo tiempo está modelando, por lo tanto cumple el rol de modelador, está coordinando ese proyecto, está notificando a aquellas empresas que no le han integrado o les falta información dentro de sus proyectos, la está notificando para que puedan hacer correcciones. Por lo tanto, además de modelar los detalles y modelar las modificaciones que ellos van haciendo, también está coordinando con los especialistas y además de eso, al mismo tiempo que está coordinando, está revisando. Está haciendo la función de revisor, porque él revisa toda la documentación que le va llegando al modelo en BIM, ¿ya? Porque ahí en ese proyecto de edificio se está trabajando con un modelo en BIM. Por lo tanto, realmente lo que está haciendo él está cumpliendo 3 roles distintos, y se los menciona así porque nos tocó entrevistarlo en una oportunidad y ahí nos comentó todas las cosas que les tocó realizar y claramente estaba realizando más de un rol, lo que no está mal, pero lo ideal es que una persona no cumpla más de 2 roles, es lo ideal. Entonces, en esos 5 roles es que existe la dirección, revisión, modelación, coordinación y gestión.
entre la gestión y la dirección a lo mejor puede haber alguna confusión. Los demás están más o menos claros cuáles son las funciones que cumplen. Y todos los proyectos los deberían tener así. Cuando nosotros presentamos el plan de ejecución BIM, tenemos que especificar cuál rol va a cumplir cada una de las personas dentro de un proyecto. Ustedes, ingenieros constructores, ¿qué rol van a cumplir el día de mañana en un proyecto que venga con esta metodología? Es decir, a lo mejor yo me voy a dedicar a la etapa de revisión. A lo mejor a algunos les gusta la modelación, lo que ya es un poco más del área de la arquitectura. Modelación es como hacer planos, ¿cierto? No es tanto como de nuestra especialidad. Pero sí, por ejemplo, revisar, coordinar, sí son áreas en las cuales nosotros podemos estar directamente relacionados. Por eso si me preguntan a mí, me han preguntado algunas veces qué tipo de capacitación podrían hacer en temas de BIM cuando se sale un poco y quieren meterse en este tema para estar más o menos actualizado con lo que va a venir. Yo les recomiendo sinceramente el tema de la coordinación, porque ahí se ven varias cosas. Se coordinan básicamente las especialidades, por lo tanto nos dan una visión desde el punto de vista de cada uno de las especialidades, tanto de arquitectura, de estructura, del MEP. El tema de la coordinación es más específico, pero algo general, para no irnos tanto al detalle, la revisión es como la pega más general, donde se revisan proyectos. Entonces, dirección, visión estratégica. Dirección es el gerente, dirección es desde el punto de vista de una obra, es el residente, ¿ya? Ellos son o el director de obra. La dirección BIM la ejecutan los cabecillas dentro de una organización o dentro de un proyecto, ¿ya? Son los que tienen la visión estratégica, son los que nos están encargados de fomentar esto, motivar al personal de trabajo, que se realice y cómo se tiene que realizar. Ellos son la cabeza. Si se dan cuenta, esto está elevado a nivel de jerarquía. ¿Quién debería saber más en temas de BIM? La dirección no necesariamente tiene que saber de BIM, no necesariamente tiene que saber abrir un modelo, pero sí tiene que saber qué pedir. Por ejemplo, si él es el director de obra, debería saber qué pedir en una reunión al de oficina técnica para que puedan hacer la reunión de obra, para que puedan hacer la planificación de actividades, para que puedan ver el control o hacer un seguimiento a los procesos constructivos, ¿ya? Pero no necesariamente tiene que saber abrir el software. Capaz que ni siquiera lo tenga dentro de su programa de su computador. Eso solamente, y además porque no le compete a él y no es su área de aplicación, no está dentro de sus competencias, ¿ya? Quien sí debería ya tener competencia en temas un poquito más avanzados, por eso le decía yo, esto está diseñado por categoría. El revisor ya debería tener por lo menos un software en el cual se pueda desempeñar para poder revisar proyectos, ¿ya? Integrar información en IFC, revisar, visualizar modelos, elevar notificaciones y hacer una revisión completa. Básicamente, verificar, como dice. La modelación es generar un proyecto, es decir, ¿cómo lo voy a hacer? Es el arquitecto, es el estructural, es el MEP. La coordinación es integrar toda la modelación, es decir, voy a integrar todo esto y voy a ver cuáles son los posibles conflictos que pueden haber acá. ¿Ya? Eso lo va a hacer la coordinación. Y o notificar a aquellos que tengan que eliminar algo, tengan que modificar algo o solicitar información adicional, si es que falta información. Eso lo hace el coordinador. Por eso les decía yo que este tiene que saber un poquito más del tema de la metodología en sí. Y el gestor, si se dan cuenta, esa es la gran diferencia entre un director y un gestor. El gestor tiene que estar diseñando los procesos. Él tiene que estar a cargo de todo, básicamente. Él es quien se va a encargar de hacer la gestión entre el coordinador y el modelador, entre el modelador y el revisor. Por lo tanto, él tiene que tener una visión desde ahí arriba, así como se ve acá en la figura. Tiene que tener una visión estratégica desde arriba y tener la capacidad de organizar todo esto y darle un sentido al proyecto, analizar todos los procesos. Ese tipo ya está a otro nivel. Ya, otro tema que tenemos que definir, creo que nos está pillando la hora, pero como les dije, si no alcanzamos hoy día, vemos la próxima semana la planilla
para hacer el plan de ejecución BIM. Otro tema que tenemos que definir son los niveles de información. Además de definir los roles del personal a cada una de las personas que intervienen en el proyecto, a ustedes como ingeniero, al arquitecto, al estructural, al capataz, le voy a asignar yo roles. También tengo que definir cuál va a ser mi nivel de información que va a incluirse dentro de mi proyecto. Cuando yo me refiero a NDI, también se clasifican por categoría. El NDI 1, por ejemplo, son los que anteriormente o antiguamente se conocían como LOT. Hoy en día, con el estándar que se desarrolló, nosotros los conocemos acá en Chile como NDI, que son los niveles de información, que van desde el 1 hasta el 6, en donde el 1 es un proyecto muy, muy básico, muy general, en donde nos informan, por ejemplo, no sé si está acá, nos informan, por ejemplo, alturas, volúmenes, localización, orientación, lo que nosotros podríamos hacer para un trabajo así bastante superficial para un proyecto. El NDI 2 ya trae alguna información. El NDI 1 no trae nada de información, solamente modelo en geométrico. El NDI 2 ya trae información, más o menos aproximada. El NDI 3 ya viene detallado, toda la información. Viene con su forma, su localidad, viene con su orientación, y dentro del proyecto, dentro de cada elemento, trae su materialidad, trae su espesor, trae fichas técnicas, ya trae información detallada. El NDI 4 viene coordinada la información. El NDI 3 no necesariamente tiene que venir todo coordinado. El NDI 4 ya viene coordinado. Si nos vamos al NDI 5, esto que está coordinado, ahora podríamos tener nosotros información y montaje si es que fueran obras prefabricadas. Acá entra el tema de la industrialización. Y en el NDI 6, información detallada y información para su mantenimiento y puesta en marcha. ¿Ya? Hoy en día, ¿a qué nivel estamos trabajando o a qué nivel se espera llegar con los proyectos que se están solicitando hoy en día? Estamos entre un 3 y un 2. Por ahí se está trabajando hoy en día, para que se hagan una idea. Todavía no llegamos a proyectos bajo una coordinación de información completa muy específica. Yo diría que entre 3 y 2 se está trabajando hoy en día. Aunque pueden haber proyectos que nos soliciten información a nivel 6 incluso, pero no sé si se ha llegado a eso todavía. Por lo tanto, cada elemento, si se dan cuenta, acá arriba, tengo todos los elementos de un proyecto, tengo la grilla, tengo el terreno, tengo elementos dentro del terreno, tengo estructuras, fundaciones, por ejemplo, tengo los muros, tengo los pilares, tengo vigas. Por ejemplo, para el pilar, al pilar le voy a asociar un nivel de información, ¿ya? Pero este nivel de información está relacionado directamente con otra columna que está acá, que son, ahí está, ahí se relaciona de acuerdo al tipo de información, ¿ya? Ahí nos vamos a meter otro tema más. El pilar va a tener un NDI 4, pero en el tipo de información AB, por ejemplo. Y esto lo vamos a poder nosotros encontrar en unas fichas que están estandarizadas, donde nos van a decir estas fichas qué es lo que estamos haciendo, en este caso una columna. En el tipo de información, tanto, tengo que yo incluir el largo, tengo que incluir el volumen de esa columna, tengo que incluir a qué elemento corresponde, el área de la superficie, y eso en un NDI 1. ¿Ya? Acá esta planilla me va a indicar a mí, para cada NDI, qué tiene que tener cada elemento. Por ejemplo, acá la columna. La columna para el NDI 1, con el tipo de información tanto, tiene que tener esto, esto, esto y esto. Eso es lo que se me va a evaluar, que yo voy a cumplir. Para el nivel de información 2, me va a solicitar lo mismo, pero otros adicionales. Y así continuamente. ¿Ya? Para que me entiendan, voy a mostrarle un proyecto y con esto yo creo que vamos a ir terminando. Para que vean algo de... Yo dije voy a hablar de BIM y se dan cuenta que no he mostrado ningún modelo ni nada. Para que ustedes vean que la metodología no es tan solo hablar de software, herramientas y ese tipo de cosas. Voy a mostrar la gobernación que les comenté yo, de Curicó.
para explicar mejor. Esa es la gobernación, por si no conocen o alguien vive por allá, en Curicó, la que está en la Plaza de Armas. Esta se desarrolló con un modelo en BIM. ¿Me siguen, cierto? ¿Se va entendiendo un poco o les dejo más dudas que certeza a lo mejor? Pero lo importante es que me vayan siguiendo la idea de por qué yo estoy dando definiciones primero y después vamos a ir viendo los documentos que nos van a salir en la licitación. Para poder analizar una licitación tengo que entender primero qué significa cada término. ¿Ya? Esta es la gobernación. Esto yo lo abrí con el Navisworks, el Manage. El Navisworks tiene como 3 ramas de Navisworks. Tiene el Manage, el Simulate y el Freedom. El Manage es solamente para revisar, ¿ya? Es solamente para revisar un modelo. Y en este caso, esta es la famosa gobernación que yo les estaba mostrando. Si se dan cuenta, yo me voy a ir por la fachada, ese es el frontis, ahí está. Si yo me voy a ir por esa fachada, ahí está, es la que yo les mostré en la imagen, es la que está acá. Es esa que está ahí. Ahí está la red, ahí está el portón y ahí está la fachada lateral. Esa es la que se está viendo desde ese punto. En este proyecto tengo cargado todo, está totalmente coordinado. Por eso hay algunos elementos que están de otro color. Por ejemplo, acá, ese no, acá tengo las instalaciones de clima, están modeladas con color celeste, para hacer la diferencia. Las instalaciones de agua, me parece, o de alcantarillado, están en verde. Las instalaciones eléctricas están en amarillo. Yo puedo identificar cuáles son los proyectos que tengo cargados dentro de este modelo. Si yo me voy aquí al árbol de secciones, me puedo dar cuenta que acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 proyectos dentro de este modelo. ¿Cómo los exporté? ¿Cómo los uní yo todos estos proyectos? Fácilmente fui cargando uno a uno. A eso me refiero yo cuando los especialistas a ustedes le entregan información. A nosotros nos van a mandar un modelo, el modelo del MEP el eléctrico, el modelo del MEP sanitario, el modelo del MEP de clima, y yo los voy a poder integrar dentro de un modelo para hacer una visualización, tan simple como la que estoy haciendo ahora, para verificar que esto esté correcto. Y puedo verificar errores como el que estoy viendo ahí, por ejemplo, que nos va a servir para el ejercicio. Acá me sirve para hacer el ejemplo. Acá, por ejemplo, acá hay un error. Claramente, el equipo de clima no está en el lugar que corresponde, no está acá, sino que está dentro de esta especie de rejilla que está aquí en el medio. Esto debería estar a un costado, e incluso el muro lo está atravesando. Por lo tanto, aquí hay una observación que yo podría levantar, podría notificar a un responsable, decirle, por favor, cambiar o verificar tal estructura y se le manda la ubicación de la estructura. ¿Ya? O se le manda el mismo modelo con una notificación. De ahí él podría corregir, en este caso, el especialista de instalaciones de clima. ¿Ya? El especialista de clima sería el encargado de corregir esa situación. Ya, pero para que yo abrí esto, es para que vean ustedes que yo acá tengo todos los proyectos que yo tengo cargados. Voy a ir ocultando. Ahí, por ejemplo, el primer proyecto es el de clima, que estábamos viendo recién. Ahí está todo volando porque no tengo cargada la arquitectura. Por eso es importante, primero al de clima, mandarle la arquitectura para que sepa dónde se va a tener que ubicar. En base a eso, el de clima hace su proyecto, donde me indica los equipos. A cada equipo le puede anexar una ficha técnica, si que fuera necesario. Por ejemplo, a este equipo de acá, yo realmente no sé qué
qué tipo de equipos son. Por lo tanto, acá me podría él anexar algo para poder yo saberlo. Acá donde dice vínculos, yo puedo ver si es que se ha anexado alguna ficha, por ejemplo. Si yo selecciono el vínculo ese, me va a mandar a algún proveedor, lo más probable, para que vean ustedes cómo se trabaja con las fichas técnicas. Acá está. ¿Se dan cuenta? Es la misma forma, es una bomba de calor serie I, donde me salen todas las especificaciones técnicas y me salen el proveedor y cómo funciona incluso. Ahí está. Ese es el equipo que me está especificando para la instalación. ¿Ya? Mucho más fácil que estar revisando entre una especificación técnica y un plano. Me sale mucho más fácil tenerlo todo dentro del mismo modelo. Así yo podría ver todos los vínculos que están cargados. A esto de proyecto entonces se les vincularon unas páginas para yo poder ir directamente. Yo selecciono el vínculo y me envía de dónde se sacó eso. ¿Ya? Acá van a poder encontrar entonces ese tipo de información. Sáquenlo. Ya. Por ejemplo, acá tengo ese proyecto. También voy a activar el siguiente. Me apareció otro proyecto acá, que es el de instalaciones de alcantarillado. Este es el de alcantarillado. O el de agua general. No, este es el de instalación sanitaria general, porque están también están las descargas de los sanitarios y también tengo los lavamanos. Por lo tanto, es el de agua en general, instalaciones sanitarias. ¿Ya? Como ven, por ejemplo, ahí también tengo otro posible error, o a lo mejor no es necesario. No están las descargas o no están los desagües para el tema de los lavamanos. Está solamente la descarga de los baños modelada. Ahí sí se puede ver. Ahí está el baño, está su descarga con toda la red. Pero la de los lavamanos no me sale absolutamente nada. Está ahí lavamanos volando por ahí solamente. Podría ser una observación. Sí. ¿Alguien está hablando por ahí? No. Ya, no sé que había alguna consulta. Acá tengo otro proyecto que es el de obra gruesa. Todo lo que es obra gruesa. Pilares, muros, vigas de hormigón, losa. Voy a cargar el otro modelo. Y este es de instalaciones eléctricas. Ahí están los puntos de luz. Si se dan cuenta acá, sale donde van a ir donde van pasando las canalizaciones de las instalaciones sanitarias. Ahí si yo me voy por debajo se pueden ver por dónde están pasando. Esto por lo general queda tapado después por el cielo falso. Y lo más probable es que el que siga sea el de terminaciones. Eléctrico también. Y terminaciones. Ahí está. Ya con su cielo falso correspondiente donde me tapó todas las instalaciones. Me voy a alejar y ahí está. Terminación. Ya, entonces como ven, hay harta información. Con esto yo ya podría visualizar, y aquí lo que iba es que cuando yo les presenté acá los niveles de información, a eso es lo que yo me refiero, a qué nivel de información yo voy a modelar estos proyectos. Voy a ser tan detallista para modelar cada una de las especificaciones que salen en la ET, que voy a ser tan detallista en anexar cada uno de los vínculos para cada elemento para que me lleve hasta donde el proveedor, o simplemente voy a modelar de forma geométrica y no voy a anexar ninguna ficha. A eso tiene que ver con los niveles de información. De yo ofertar mi proyecto, cuando esté licitando, yo voy a ofertar mi proyecto y decir, no, yo voy a modelar o yo voy a presentar un proyecto ficha incluida. Por lo tanto, yo voy a llegar a un nivel de información 3. ¿Ya? O otros van a ser más ambiciosos y van a decir, no, yo lo voy a entregar con ficha y también va a estar coordinado. Por lo tanto, voy a entregarlo a nivel de información 4.
Eso tiene que ir en el plan de ejecución BIM, que ustedes van a entregar durante la etapa de licitación. ¿Ya? Lo vamos a dejar hasta acá por hoy, porque veo que ya son las 10:10, nos estamos pasando en la hora, para no alargarme más. Así que lo que quiero que se queden con la idea de todas las definiciones que vimos hoy día. La próxima semana le vamos a dar un sentido desde el punto de vista de las licitaciones. Les voy a presentar yo un término de referencia y vamos a analizar todo lo que nos pide la licitación para ver cómo lo podemos cumplir desde el punto de vista del BIM, ¿ya? Para finalmente ver si podemos terminar con analizando cuánto me va a costar esto a mí. Esa es la idea. Además de eso, hay que analizar cuánto me va a salir si es que esto es más caro o es más barato, dependiendo de la metodología que esté utilizando. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? ¿Se entendió la idea? ¿Me van siguiendo o no? ¿Lo habían visto antes? ¿Habían visto temas de BIM? ¿Habían hablado de esto, sí? No, profe. Ya, algo entonces aprendimos nuevo hoy día. Eso es bueno. ¿Les gustó, cierto? ¿O no? Si no, lo dejamos hasta acá. Que siento como que nadie habla, entonces no sé si están ahí, están aburridos. Sí, profe, está bueno. No lo habíamos visto antes. Ya, bueno, buenísimo. Eso me parece bien porque así, y la idea es que me vayan preguntando también. Yo aprovecho ahí de ir comentándoles las cosas que he visto yo hasta la fecha en temas de cómo lo están haciendo en los proyectos reales, en donde nos ha tocado estar trabajando. Así que eso. Si no hay duda, entonces lo dejamos hasta acá. Nos vemos la próxima semana y envíenme, voy a activarle el link para que envíen ustedes su presupuesto. ¿Ya? Eso, muchas gracias, nos vemos. Chao, profe.